¿Cómo están? En esta segunda clase que me toca abordar, el tema que me ha sido asignado tiene que ver justamente con el desempeño de un rol que yo vengo llevando a cabo desde hace un año. Justamente tiene que ver con la defensa pública. Bueno, lo primero que me parece interesante destacar es que América Latina y el Caribe, región dentro de la cual está la República Argentina, viene transitando desde hace unos 20 o 25 años un cambio radical en los sistemas de justicia penal que ha receptado el cambio de un sistema procesal de base inquisitiva a un sistema procesal acusatorio. Siempre me refiero al ámbito de la justicia penal. Justamente este cambio que se da en toda la región, que no es casualidad que toda la región, sino que todos tenemos el mismo origen, el mismo antecedente y la formación de nuestros sistemas judiciales penales con la misma base que tiene que ver con la dominación española, con una fuerte impronta del sistema inquisitivo que tiene sus orígenes y la aplicación a través del Imperio Español. Nos había dejado una justicia penal con poderes judiciales con determinadas características que tenían que ver con una concepción totalmente diferente de los derechos del imputado a lo que se ve en la actualidad y en este recorrido que toda América Latina viene haciendo de la mano del reconocimiento de los derechos humanos. Justamente a partir de graves afectaciones de los derechos humanos que se venían practicando a partir de intervenciones judiciales que no respetaban o no consagraban garantías que den por reconocidos los derechos humanos que tienen que ver con la base de la persona humana, con la dignidad de la persona humana. Entonces, por un lado tenemos todo este recorrido del reconocimiento de los derechos humanos que se van plasmando en distintos documentos que vinculan a los estados con una comunidad internacional y que se van sometiendo a esas normas que voluntariamente los estados, por supuesto, le van dando reconocimiento a partir de la militancia de determinados grupos, y por el otro lado, el eco que de esto se hace en los sistemas judiciales que deciden modernizar para poder adecuar sus intervenciones en el ámbito de la justicia penal, sobre todo acompañando el reconocimiento de los derechos humanos. Así es como la modernización y la adaptación al sistema de derechos humanos en el ámbito de la justicia penal implica un cambio radical de sistema de los que tenían, como veníamos diciendo, un corte inquisitivo por resabios de la justicia española, del Imperio Español, a lo moderno que tiene que ver con un sistema que es, nosotros lo podemos representar bien, se condice mucho más con los sistemas del common law, como el sistema anglosajón, que tiene que ver con un proceso penal con una mayor participación de las partes, con una mayor transparencia y que se adecua a lo que nuestra Constitución Nacional determina como decisión política del Estado argentino de consagrar un sistema de garantías. El sistema inquisitivo o el sistema escrito que tenían antes todos los países de América Latina y el Caribe, con la referencia de que Argentina, Brasil y México son los únicos tres que son federales y que pueden tener distinta fisonomía las provincias que lo componen, a diferencia del resto de los países de América Latina que son todos unitarios. Bueno, cada uno ha ido llevando estos sistemas de justicia, ya sean los provinciales o de los estados provinciales y los nacionales, a este sistema que recepta justamente todo este sistema composicional de garantías que son consagrados por las constituciones. De una forma o de otra han ido reformando radicalmente sus sistemas procesales, consagrando el sistema
acusatorio que en el caso de las distintas provincias de la República Argentina, con más anticipación en el tiempo, menos como en el caso de la provincia de Santa Fe, que fue una de las últimas de reformar su código. Yo soy de la provincia de Santa Fe, donde estamos en esta universidad, tratando de brindar este curso que tiene inserción en todas las provincias de la República Argentina y también en el afuera, buscando comunes denominadores. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Santa Fe llegó tarde, llegó último, pero tenemos de esa forma la ventaja de tener un código que es más moderno y que tiene ya la experiencia de lo que han pasado otros países y otras provincias de la República Argentina que en el tiempo han ganado en el cambio de sistema. Justamente de lo que trata, digamos, el avance que ha implicado la instalación de un sistema acusatorio viene como una respuesta a grandes injusticias que se han cometido, sobre todo en el ámbito de la justicia penal. Entonces, dentro de lo que es la incorporación del sistema acusatorio, tiene una lógica que es totalmente diferente y que se basa justamente en fortalecer o en rearmar su sistema de justicia en base a las garantías que están consagradas en la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional, básicamente en el artículo 18, en el artículo 19, se consagra la necesidad de un juicio previo para poder aplicar una pena, o una persona tiene que pasar por todo un juicio previo que se basa, como decía anteriormente, en un sistema de garantías y que es la consecuencia de la consagración del estado de inocencia. El estado de inocencia es una decisión política, en este caso del Estado argentino, que lo consagra en su sistema constitucional y que establece que para que una persona pueda ser merecedora de una pena y que se le aplique una pena, que es el efecto del sistema penal, que es una respuesta que se da a determinadas conductas que el mismo Estado, a través de otro sector que no es la justicia, sino el sector del ámbito del legislativo y del ejecutivo, establece una política criminal, recortando de la sociedad pequeños aspectos que considera que son delitos, porque se considera que afectan bienes jurídicos penalmente protegidos, y en ese pequeño sector de conductas estatales, de conductas sociales que cometen las personas, el Estado a priori determina que son delitos. Sobre eso informa el proceso penal que, con este sistema de garantías, puede llegar a aplicarle una pena a una persona, es decir, que es un poder punitivo del Estado que tiene como un freno un sistema procesal penal y un sistema penal en general que anticipa una ley que tiene que existir antes del hecho para poder, en base a una conducta que está tipificada en esa norma jurídica, que es una norma penal anterior al hecho, poder, luego de atravesar un proceso, ser condenada a la pena que esa misma norma, que es previa, establece. Pero ese proceso, según la Constitución, es un debido proceso. Es un proceso que tiene que ser ajustado a la Constitución. Bueno, nosotros en el país, como toda Latinoamérica y la región de Latinoamérica y del Caribe, teníamos una Constitución que declaraba este sistema y, por otro lado, un sistema procesal que afectaba derechos que tienen que ver justamente con la defensa en juicio. Entonces, con el advenimiento de los sistemas acusatorios, sobre todo de corte adversarial, como tenemos aquí en la provincia de Santa Fe y casi todas las provincias de la República Argentina, se genera un proceso ajustado a Constitución. ¿Por qué? Porque nos brindan, a través de herramientas que consagran en la misma disposición normativa de lo que es la ley de rito, la posibilidad de ir cubriendo con todas las garantías y con el acceso a derechos que esas garantías contemplan y que son las que acompañan al imputado desde el momento en que va a ser señalado como posible autor de un delito
hasta que sea condenado a través de una sentencia. Esa instalación de ese sistema lleva al fortalecimiento de un derecho, básicamente, que es el tronco de todo este sistema de garantías, que es el derecho de defensa. Y el derecho de defensa es se ve brindado como una garantía que el Estado debe cubrir a los ciudadanos, y para esto los Estados están obligados a construir un sistema de defensa pública para toda aquella persona que necesite ser defendida en un juicio penal. Entonces se consagra una defensa pública totalmente diferente a la defensa pública que existía a la luz del sistema procesal de corte inquisitivo, en donde la defensa pública era como un apéndice dentro del Poder Judicial, en donde el defensor público cubría una función de auxiliar de la justicia, buscando, con la lógica del sistema inquisitivo, acompañar al defendido en conseguir su confesión y también en que él se lleve a un buen puerto con ese proceso, con una mirada de auxiliar de la justicia, de auxiliar del proceso. En la mayoría de los casos, o en muchos casos, los defensores ni siquiera conocían a los imputados porque respondía a la lógica del trabajo con la delegación de funciones y se generaba una relación meramente formal. Con la lógica del sistema acusatorio se crea una defensa pública totalmente diferente, basada en estándares internacionales. Esto está básicamente, el derecho de defensa se declama y se reconoce por unanimidad en todos los tratados de derechos humanos. Es un derecho humano, básicamente está reconocido en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y también en el 14 del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Políticos. Y se construyen a la luz de estos organismos de la defensa pública muy fuertes y que tienen como base en su organización interna una necesidad, que es la autonomía del Poder Judicial. Más allá de que esta organización pertenezca a la organización del Poder Judicial y no sea un órgano extrapoder, lo importante, el kit de la cuestión, la clave es que esa defensa pública tiene que ser autónoma, funcional administrativamente, y en donde realmente se ve la posibilidad de esa autonomía es en la autarquía financiera, es decir, que esa defensa pública tenga una gestión política, de gobierno, organizacional, es decir, en la gestión y en lo operativo, que son los defensores en cada uno de los juicios, como defensores técnicos de los imputados, que son los verdaderos titulares del derecho de defensa, es el propio imputado. Tiene un defensor público con toda una organización detrás, con la autarquía financiera, con la posibilidad de poder definir su propia política en forma independiente del Poder Judicial, en forma autónoma del Poder Judicial, que es quien tiene en sus manos los jueces la resolución de los juicios. Se toma una distancia, no hay una dependencia, sino que hay una pertenencia. Por ejemplo, en el caso de Santa Fe y muchas provincias lo siguen de la misma manera, como que hay una pertenencia al Poder Judicial, pero con autonomía. La defensa pública es una defensa fuerte, con estándares internacionales, de modo que se toma al defensor como el público, como el prototipo de la defensa penal. Los defensores particulares tienen otras posibilidades, pero tienen como que es el defensor público tiene mayor nivel de exigencia en cuanto a los estándares, de sujeción a los estándares internacionales. No se puede discriminar, se tiene que atender todo tipo de causas. La diferencia con un estudio jurídico, uno puede decir tal tipo de delito yo en mi estudio no lo atiendo, pues en la defensa pública eso no se puede hacer, está prohibido. Bueno, esto es una síntesis muy corta en estos 15 minutos que yo los puedo acompañar y darles una orientación como para que ustedes vean. En el curso se deja un material de estudio que tiene que ver con un manual para la defensa pública, donde ustedes pueden sacar toda la información necesaria, y también cada uno en su provincia tienen en mayor o menor medida el compromiso del gobierno y el reconocimiento del gobierno
a la defensa pública como un órgano autónomo es un buen test para ver qué tan bien aplicado y tan bien implementado está ese sistema acusatorio. Es muy exiguo el tiempo, es muy grande el tema. Con estas palabras solamente orientarlos en el estudio, quedamos como docentes a disposición y queda todo el material para que puedan leer y poder ir resolviendo todas las inquietudes que ustedes tienen. Gracias.